Cambios políticos y económicos del mundo moderno. Mundo moderno. Entre las transformaciones que dieron origen al mundo moderno, junto con los cambios artísticos, tales como el Renacimiento, e intelectuales como el desarrollo del pensamiento humanista, se consideran también el surgimiento y la consolidación de nuevas formas de organización política, el desarrollo de ideas y prácticas económicas y la ruptura de la unidad religiosa. Esto se ve el desarrollo de la organización política en las monarquías absolutas y las monarquías parlamentarias instaladas en algunos países de Europa, el desarrollo y prácticas económicas a través del mercantilismo y la ruptura de la unidad religiosa a través de la reforma religiosa de Martín Lutero y posteriormente la contrarreforma católica. Transformaciones políticas. El Estado moderno. El Estado moderno surgió entre los siglos XV y XVI, cuando los reyes aprovecharon la crisis del feudalismo para retomar su poder, y su proceso de surgimiento se aceleró en el Renacimiento, con profundas transformaciones en los mecanismos del gobierno y en el ejercicio del poder. Tenemos que considerar que este es un cambio de edad. Entonces, la Edad Media estaba el feudalismo instalado como sistema de gobierno, como un sistema económico también. Y en la Edad Moderna surge nuevamente la monarquía. El señor feudal pierde poderío y vuelven a reflotarse o vuelve a reaparecer la figura del rey con bastante fuerza. Los cambios en el ámbito político que se produjeron en Europa entre los siglos XIV y XV permitieron la formación del Estado moderno. Este transformó el orden feudal predominante en Europa desde la Edad Media. El Estado moderno no expresó de la misma manera ni al mismo tiempo en los distintos territorios de Europa, no se expresó de la misma forma. En Francia, España e Inglaterra, diversos factores permitieron la consolidación de monarquías nacionales. Entre estos destaca la alianza que los monarcas establecieron con la burguesía, clase social formada principalmente por comerciantes que buscaban obtener mayores libertades para realizar sus actividades mercantiles. A partir de la reactivación del comercio, las ciudades del norte de la península itálica, como Florencia y Venecia, se enriquecieron. Esta situación les permitió constituirse como ciudades-estado, es decir, ciudades independientes, muchas de las cuales se organizaron posteriormente como repúblicas. En la imagen podemos ver un feudo y también podemos ver la imagen de una corona y un cetro. La primera imagen muestra el poderío del señor feudal y la segunda el poderío de los reyes. En la siguiente imagen podemos ver la burguesía, que decíamos que era esta clase social que había surgido en esta época, producto del comercio o de las actividades que ellos realizaban. En la otra imagen podemos ver las ciudades-estados italianas. Podemos observar la península itálica y podemos ver Venecia con sus canales como una de las principales ciudades-estados venecianas. ¿En qué radicaba su importancia? Radicaba en el comercio, que eran ciudades comerciales. Monarquía absoluta y monarquía parlamentaria. ¿Cuáles fueron las formas de organización política durante la Edad Moderna? Durante los siglos XV y XVI, las monarquías nacionales fortalecieron la concentración del poder en manos de la corona y en muchos casos transitaron hacia el absolutismo. España y Francia fueron los máximos exponentes del absolutismo, con los reyes Felipe II y Luis XIV respectivamente. En la imagen podemos ver el mapa de Europa y podemos ver encerrado en el óvalo Francia y España. En Inglaterra, durante los siglos XVI, el rey estableció acuerdos con nobles y burgueses para poder gobernar. Se determinó así la admisión de representantes de las ciudades, burgos, y condados en el Parlamento. ¿Qué eran los burgos? Los burgos eran poblaciones pequeñas sin jurisdicciones propias, dependientes de la villa o ciudad en cuyo término radica. Es decir, eran poblaciones pequeñas. Sin embargo, en 1603 subió al trono Jacobo I, primer rey de la dinastía Estuardo, que se caracterizó por mantener el control absoluto de su gobierno. La consecuencia inmediata fue el conflicto permanente con el Parlamento y el estallido de 3 guerras civiles entre 1642 y 1651. En 1688 la dinastía Estuardo fue derrocada. El Parlamento entregó la corona a Guillermo III de Orange, quien aceptó los términos expresados por la Asamblea Legislativa en el Acta de Declaración de Derechos.
Se estableció así una monarquía parlamentaria. Vamos a ver las definiciones. ¿Qué significa absolutismo o monarquía absoluta o monarquía parlamentaria? Monarquía absoluta, sistema de gobierno en que la soberanía recaía en el monarca, es decir, en el rey, en la figura del rey, quien contaba con un poder ilimitado, es decir, su poder no tenía límites, podía hacer, en otras palabras, lo que él quería. Era hereditario, es decir, se transmitía de generación en generación, y vitalicio, es decir, de por vida. Era rey hasta que moría. Este poder le permitía promulgar leyes, dictaminar justicia, establecer y cobrar impuestos, nombrar y distinguir funcionarios, destituir funcionarios, comandar el ejército y la diplomacia, entre otros. Es decir, el rey tenía el poder de todo, porque además que ellos decían que contaban con el derecho divino, es decir, que Dios los había elegido como reyes y por lo tanto estaban por sobre las otras personas. La monarquía parlamentaria, ¿qué significa o cómo la podemos definir? Es una forma de gobierno en la que el monarca ejerce su soberanía bajo el control de una asamblea legislativa o parlamento. Es decir, a diferencia del monarca absoluta, otra figura que también maneja o mantiene el control. Es decir, el monarca no podía hacer lo que él quería. Él no tenía todo el poder. En Inglaterra, el Parlamento se conforma por la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Dijimos también que otro de los principales cambios era un cambio económico. Surge el mercantilismo. ¿Qué es el mercantilismo? Es un sistema económico en el cual los metales preciosos constituyen la riqueza esencial de los estados. Por eso también eran muy valorados todos estos metales preciosos que traían de otros lugares hacia Europa. Y posteriormente, después cuando fueron extraídos de América y fueron llevados a Europa. Dice, el mercantilismo se desarrolló entre los siglos XVI y XVII como consecuencia de los descubrimientos de minas de oro y plata en América. El mercantilismo consideraba que el comercio de exportación debía superar al de importación para evitar la salida del país de los metales preciosos.